Corría el año 1925. Michelena, un pueblo acunado en los Andes venezolanos, era un lugar de belleza tranquila. El aire siempre era fresco, besado por la brisa de la montaña. La vida transcurría a un ritmo más lento, su ritmo dictado por el sol y las estaciones. Fue en este escenario sereno que José, un joven conocido por su encanto y carisma, hechizó el corazón de María Eugenia. Ella, con su cabello largo y oscuro y ojos que brillaban con inocencia juvenil, quedaba cautivada por cada una de sus palabras. Sin embargo, José albergaba un secreto. Su corazón, a pesar de sus promesas a María Eugenia, era inquieto. Buscaba consuelo en los brazos de otras mujeres, olvidando sus votos en el calor del momento. Los rumores de su infidelidad comenzaron a serpentear por las calles empedradas, llegando a oídos de don Ricardo, el padre de María Eugenia. Don Ricardo, hombre de tradición y honor, era una figura respetada en Michelena. Su hija era su orgullo y alegría, y la sola idea de que la lastimaran lo llenaba de una furia fría. Observaba a José, sus ojos entrecerrándose con cada día que pasaba, sus sospechas creciendo como mala hierba en su corazón. Los rumores, como los vientos de la montaña, llevaron la verdad hasta la puerta de don Ricardo. Confirmó sus peores temores al descubrir la traición de José. La rabia que había estado hirviendo en su interior ahora estallaba, amenazando con consumirlo. La noche era espesa con el aroma a jazmín. Las estrellas brillaban sobre Michelena, ajenas al drama que se desarrollaba abajo. Don Ricardo, incapaz de soportar la idea de la humillación de su hija, decidió enfrentarse a José. Lo llamó, con voz baja y amenazante, citándolo en un lugar apartado a las afueras del pueblo. José, sintiendo el peligro, dudó, pero sabía que no podía evadir la ira de don Ricardo para siempre. Caminó hacia su destino, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los dos hombres se encontraron bajo la pálida luz de la luna, sus sombras fundiéndose en una sola. Don Ricardo no perdió tiempo en acusaciones. Sus palabras, afiladas y frías, atravesaron el aire de la noche. José, acorralado y temeroso, intentó defenderse. Sus súplicas, sin embargo, cayeron en oídos sordos. Don Ricardo, cegado por la ira y la necesidad de proteger el honor de su hija, lo golpeó. La noche resonó con los sonidos de una lucha. Luego, silencio. Al amanecer, José había desaparecido. No quedaba rastro de él, salvo unas gotas de sangre que manchaban la tierra seca. La gente del pueblo susurraba, sus voces ahogadas por el miedo y la especulación. José se había esfumado, tragado por la noche, su destino un misterio que se cernía en el aire. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El misterio de la desaparición de José se profundizó. Don Ricardo, envuelto en la culpa y atormentado por el recuerdo de aquella fatídica noche, se encerró en sí mismo. Evitaba la mirada desconsolada de María Eugenia, incapaz de enfrentarse a la hija que había tratado de proteger. Entonces comenzaron los avistamientos. Empezó con susurros, cuentos contados en voz baja, al amparo de la oscuridad. La gente decía haber visto una figura arrastrando pesadas cadenas, sus lamentos resonando por las estrechas calles de Michelena. La figura, decían, aparecía cerca del aniversario de la desaparición de José, sus gemidos lastimeros provocando escalofríos en sus espinas dorsales. Una noche, un grupo de jóvenes, envalentonados por el alcohol y la bravuconería, decidieron investigar. Se aventuraron, sus risas resonando en la quietud, sus pasos resonando en las calles empedradas. Al acercarse a las afueras del pueblo, el aire se volvió frío. Las risas murieron en sus gargantas. Allí, a la pálida luz de la luna, estaba la figura. Era alta y esquelética, sus extremidades alargadas y grotescas. Pesadas cadenas colgaban de sus muñecas y tobillos, arrastrándose por el suelo con un ruido metálico. La figura se giró y los jóvenes retrocedieron horrorizados. Su rostro estaba oscurecido por la oscuridad, pero podían oír sus gritos. Eran los gritos de un hombre dolorido, atormentado en eterno sufrimiento. Sección 4. El peso de la venganza. El fantasma de don Ricardo. La leyenda de la figura encadenada, el encadenado, se extendió como la pólvora por Michelena. El miedo se apoderó del pueblo. La gente evitaba salir de noche, su sueño perturbado por pesadillas de cadenas que se arrastraban y lamentos. Sin embargo, don Ricardo no podía escapar de la verdad. Sabía, en el fondo, quién era la figura encadenada. La culpa lo corroía.
amplificada por los susurros que lo seguían como sombras. Había intentado enterrar su secreto, silenciar la voz de su conciencia, pero la verdad tenía una forma de abrirse camino desde la tumba. Una noche, mientras don Ricardo yacía en la cama, su sueño atormentado por pesadillas lo oyó. El familiar sonido de las cadenas arrastrándose por las calles empedradas, acercándose. Se incorporó en la cama con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la respiración entrecortada por el pánico. Entonces lo vio. La figura estaba en la puerta. Sus cadenas tintineaban suavemente, sus lamentos resonaban en el silencio de su habitación. Don Ricardo retrocedió aterrorizado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Intentó hablar, disculparse, suplicar perdón, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La figura avanzó, sus cadenas arrastrándose por el suelo de madera, sus gritos cada vez más fuertes, más insistentes. Don Ricardo cerró los ojos, incapaz de soportar la visión del espíritu vengativo que lo atormentaba. Sección 5. Un pueblo aterrorizado. La leyenda se extiende. La noticia del encuentro de don Ricardo con el encadenado se extendió por Michelena como una plaga. El miedo, que antes era un susurro, se convirtió en una presencia sofocante. La gente se encerraba en sus casas al caer la noche, su sueño perturbado por cada crujido y gemido de sus hogares. La otrora vibrante plaza del pueblo permanecía desierta al anochecer, su silencio solo roto por el aullido de los perros. La leyenda del encadenado se convirtió en un cuento con moraleja, susurrado de generación en generación. Era un recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su idílico pueblo, un testimonio del poder de la culpa y la naturaleza perdurable de la venganza. El aniversario de la desaparición de José se convirtió en una noche de terror. La gente se quedaba en casa, sus hogares iluminados solo por la luz parpadeante de las velas. Las calles de Michelena, antes llenas de risas y música, permanecían inquietantemente silenciosas, salvo por el tintineo de las cadenas y los lamentos que resonaban en la noche. Pasaron los años, pero la historia del encadenado permaneció. Se convirtió en parte del tejido de Michelena, grabada en la propia alma del pueblo. Los turistas acudían a la región, atraídos por la leyenda, deseosos de ver a la figura encadenada que rondaba sus calles. Sección 6. Las cadenas de la culpa. Un legado de miedo. Don Ricardo, consumido por la culpa y llevado a la locura por la implacable aparición, no duró mucho. Murió como un hombre quebrado, sus gritos reflejando los del espíritu vengativo que lo atormentaba. Algunos dicen que ni siquiera en la muerte pudo encontrar la paz. Dicen que su fantasma todavía vaga por las calles de Michelena, encadenado para siempre a las consecuencias de sus actos, y así la leyenda del encadenado sigue viva, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede residir en el corazón humano. Sirve como advertencia contra los peligros de la ira desenfrenada y el poder perdurable de una promesa rota. Hasta el día de hoy, al acercarse el aniversario de la desaparición de José, los habitantes de Michelena se preparan para el sonido de las cadenas que se arrastran y los lamentos que resuenan por sus calles, un escalofriante testimonio de las cadenas de la culpa que nos atan a todos. La historia del encadenado es un crudo recordatorio de que algunas transgresiones nunca pueden ser realmente perdonadas u olvidadas. Es una historia de amor y traición, de ira y venganza, que se desarrolla con el telón de fondo de un pequeño pueblo atormentado por su pasado. Y mientras las cadenas se arrastren y los gritos resuenen en la noche, la leyenda del encadenado seguirá provocando escalofríos a todos los que la escuchen.